¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy vamos a hacer un tema nuevo. En el curso de biología veremos acerca de los tejidos vegetales. Tienes que entender que un tejido viene a ser un conjunto de células, ¿no? Y tienen cierta relación entre sí y cierta característica. En este caso, van a cumplir funciones principales viene a ser en el ser vivo, en este caso en las plantas, ¿correcto? Estos tejidos son muy importantes y lo que vamos a estudiar es su origen, ¿no? Sus características, la función que cumplen en la planta y todo lo relacionado en este caso, a la histología. Como tú bien sabes, la histología es la ciencia que estudia los tejidos celulares. Muy bien. Vamos a ir entonces. Bien, chicos, comenzamos entonces con la definición de lo que vendría a ser un tejido vegetal, ¿no? Bueno, definición. Los tejidos vegetales, vamos a poner acá, son estudiados por, en este caso, la ciencia llamada histología. ¿No? Son estudiados por para no olvidarnos, por lo que acabamos de ver de la histología. Son estudiados por la histología. A ver, sería histología. Ahí está. Tú sabes que la histología es la ciencia que estudia los tejidos celulares. En este caso estamos estudiando los tejidos vegetales, los tejidos celulares vegetales. Son estudiados por la histología. Ahí está, la histología. Hay que saber que un tejido es, ¿no? Es un conjunto de células específicas, ¿correcto? Un conjunto de células específicas que tienen una cierta relación y con un mismo objetivo van a lograr que este tejido tenga una característica especial en el ser vivo. Tejido celular es un conjunto de células específicas, en este caso un tejido vegetal. Bien, vamos a comenzar con el primer tejido vegetal, que vendría a ser el tejido del meristemo, ¿no? El tejido meristemático. Colocamos acá entonces A, ponemos ahí tejidos meristemáticos. Tejidos meristemáticos. ¿Sí? Tejidos meristemáticos, también conocido con el nombre de embrionarios, que son los primeros tejidos que se forman después de la germinación de la semilla. Entonces serían tejidos meristemáticos o también llamados embrionarios. Tejidos meristemáticos o embrionarios. Ahí está, tejidos meristemáticos o tejidos embrionarios. Bien, ahora pondremos acá que van a contener células en división. Tenemos aquí con células en división. Poseen células en división. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Células que van a realizar el proceso del ciclo celular llamado mitosis, ¿no? Poseen células en división celular. O sea, van a realizar la mitosis. Colocamos acá mitosis. Mitosis es división celular. Son células que van a estar en proceso de reproducción, en proceso de dividirse. Ahí está. Vamos a ver también que en este caso encontramos que son células pequeñas con núcleos grandes. Ponemos ahí células pequeñas, células con núcleos grandes, con núcleos de la célula grandes, bien grandes. Por eso que dice con células pequeñas, pero con núcleos grandes. ¿Sí? Ahí está. Pequeñas con núcleos grandes. Eso sería acerca de los tejidos meristemáticos. Muy bien. ¿Qué más? Además poseen paredes celulares delgadas. Colocamos aquí punto y coma con pared celular delgada. Pared celular delgada. Hemos visto en las clases anteriores de citología que pared celular se refiere a la envoltura. ¿Sí? Pared celular se refiere a la envoltura. Colocamos acá envoltura celular.
A eso se refiere con pared celular. Muy bien. Ahora vamos a colocar por acá. Y colocamos el primer tipo, ¿no? Meristemo primario o apical. A ver, colocamos por acá. Meristemo primario o apical. Ponemos por acá. Meristemo primario o apical. El meristemo primario o apical es el primer tipo de tejido meristemático que se va a formar. ¿Sí? ¿Qué me va a ayudar a hacer ese tipo de tejido? Bueno, ese tejido nos ayuda o ayuda a la planta al crecimiento longitudinal. Lo vemos acá. Crecimiento longitudinal. Ahí está. Crecimiento longitudinal. También vamos a ver que luego viene otro tipo de meristemo que ahora se va a encargar de la anchura. Entonces el meristemo vamos a ir, el meristemo lateral, secundario o lateral. Secundario o lateral, ahí está. Ese sería el segundo meristemo. Y ahí que se va a encargar pues del crecimiento lateral, ¿no? Como el nombre lo dice, meristemo secundario lateral se encarga del crecimiento de la planta. Crecimiento lateral. Vamos a ir crecimiento lateral. Muy bien, eso sería acerca de las plantas. Acerca del meristemo. Tenemos dos tipos. Ojo, el crecimiento lateral refiere al grosor. ¿Sí? Refiere al grosor. Para que quede más claro. Y también acá vemos que hay dos tipos, ¿no? Dos tipos de ¿qué? Cambium. Tejidos llamados el cambium. Vamos a encontrar entonces dos tipos de tejidos dentro del meristemo secundario lateral. Dos tipos de tejidos llamados el cambium. Tenemos al cambium vascular y al cambium suberoso. Ponemos acá cambium vascular, ¿sí? Que se va a encargar de originar aquí, chicos. El cambium vascular es un tipo de tejido encargado de originar al xilema y al floema. Vamos acá. Origina al xilema, ¿sí? Y también origina al floema. Ahí está. Origina al xilema y origina al floema. ¿Quién origina? El cambium vascular, que es un tejido meristemático secundario o lateral. Bien. ¿El xilema de qué se encarga? Acuérdate que el xilema se va a encargar, se va a encontrar en su parte interna. No sé que el xilema se encuentra en su parte interna. Ponemos por acá. Interna, en su parte interna. Por lo cual, el floema se encontrará en su parte externa. Son tejidos vasculares que también vamos a hablar de ellos dos, ¿no? Xilema y floema. ¿Cómo sería? Ahora que sería para el xilema y para el floema. Muy bien. Acuérdate que el xilema y el floema tienen características autodependientes, ¿no? Ya que el xilema, en este caso, se va a encargar de extraer las sales minerales, el agua, sales minerales, ¿no? En cambio, el floema, los nutrientes, ¿no? Los nutrientes de la planta que produce proteínas, glúcidos, lípidos, todo eso va a estar conducido por el floema. El xilema, en cambio, solamente va en este caso a conducir a la savia bruta, y en cambio el floema a la savia elaborada. Savia bruta se refiere a sales minerales, agua. Floema, savia elaborada, nutrientes para la planta. ¿Sí? Muy bien. Ya sea el xilema tiene características
de ser unidireccional, en cambio el floema es polidireccional, muchas direcciones. También es una característica importante en el cambio vascular. Entonces colocamos acá, transporta savia, aunque lo vamos a hablar también luego, savia bruta, pero para ir adelantándote algo, ponemos acá también que transporta savia elaborada, para que tengas una pequeña parte ya de adelantada, ¿no? Ya sepas de lo que se trata. Y vamos a ver el otro. Tenemos acá Alcamium suberoso. El cambio suberoso. A ver, ahí está. El cambio suberoso. Aquí va a producir, su mismo nombre lo dice, suberoso. A producir al suber, ¿no? Debe producir al suber. Colocamos por acá. Vamos a colocar que va a originar en su parte interna y en su parte externa, ¿sí? También se le puede llamar felógeno. Vamos acá. Felógeno, también se le llama felógeno. ¿Sí? Felógeno también se le puede llamar al cambio suberoso. Muy bien. Vamos a ver acá que el cambio suberoso va a estar compuesto por dos partes. Ponemos parte interna y parte externa. Vamos a colocar por acá parte interna. En la parte interna y por acá a la parte externa. ¿Sí? Ahí está. Entonces el cambio suberoso, llamado felógeno, va a tener en su parte interna y en su parte externa diferentes partes, diferentes estructuras. En la parte interna va a originar al suber, ¿sí? Ponemos acá, origina al suber, o corcho también llamado, ¿eh? Suber o corcho. Origina al suber o corcho. Muy bien. Y esto se da al nivel de la peridermis. ¿Sí? Colocamos ahí en la peridermis. En la peridermis. La peridermis es la capa externa de la planta. Y en la capa externa, no en la capa externa, la peridermis, la parte interna de la capa, la última capa externa de la capa interna, ¿no? De la parte interna. Y de la parte interna, vamos a ver aquí. Aquí creo que nos hemos confundido. Ajá. Acá debe ser externa, chicos. Si no, no tendría sentido. Y acá debe ser interna. Ahora sí. ¿No? En la capa externa, que es la de acá, origina el suber y el corcho. Y ahí está la capa externa, pues es la peridermis, ¿no? Y en la capa interna, ¿sí? Ahí sí se va a originar otra cosa. En la capa interna se origina en la felodermis, ¿no? O células de células parenquimáticas. Ponemos ahí entonces, en la capa interna origina la felodermis. Ahí está. ¿Y qué es la felodermis? Colocamos por acá. Felodermis equivale a decir células parenquimáticas. Equivale a decir células parenquimáticas. Ponemos aquí células parenquimáticas. Células parenquimáticas. Bien, entonces esa sería la felodermis, ¿no? La felodermis es células parenquimáticas que se van a originar en la parte interna del cambio suberoso. Acuérdate, el cambio suberoso se llama felógeno y en la parte externa se origina el suber o el corcho que se encuentra a nivel de la peridermis. Eso sería respecto al cambio suberoso. Ahora, las células parenquimáticas, ¿cuáles pueden ser? Encontramos las células parenquimáticas que estas van a originar a los siguientes componentes. Vamos acá. Células parenquimáticas originan. Las células parenquimáticas son células que van a originar a otras estructuras más complicadas como el clorénquima.
el clorénquima es una estructura más complicada, no una estructura, en este caso un tejido de sostén de la planta, que va a ser originado gracias a las células parenquimáticas, que son células originadas, o son células que son llamadas también felodermis, que se originan ¿dónde? En el cambio suberoso, que es un tejido del meristemo secundario lateral. ¿Te das cuenta? Todo esto está relacionado. O sea, el clorénquima, que es un tejido ya adulto, va a ser originado por tejidos embrionarios. Entonces es una evolución de los tejidos, ¿no? Aparte de clorénquima, ¿aquí más tenemos? Tenemos también al esclerénquima y al parénquima. Entonces el esclerénquima también es otro tejido adulto o diferenciado, esclerénquima. Se le dice tejido adulto o diferenciado. También tenemos al parénquima. Células parenquimáticas, justamente ahí está el parénquima, que se caracteriza por tener, en este caso, cloroplastos, ¿no? Parénquima, esclerénquima y clorénquima. Ahí está. Son los tres tejidos originados gracias a las células parenquimáticas, también conocidas como felodermis. Bien. Bien, vamos a ver ahora al punto B. Hemos visto el punto A. Ahora veremos al punto B. En el punto B vamos a hablar acerca de los tejidos diferenciados. Tenemos ahí tejidos diferenciados o adultos. Tejidos diferenciados o adultos. ¿Sí? Tejidos diferenciados o adultos. Bien, en el punto A hemos hablado de los tejidos embrionarios. Ahora hablaremos de los tejidos adultos, cuando las células ya tienen mayor experiencia y forman diferentes estructuras más complicadas, dependiendo de la función y de las características del ser vivo, en este caso la planta. Bien, vamos entonces con el primer punto. ¿El primer punto cuál sería? El primer punto sería la protección. Colocamos acá entonces 1 sería la protección. Tejidos que van a proteger a la planta. Bien, colocaremos entonces tejidos de protección. ¿Qué tejidos de protección conocemos? El primer tejido de protección va a ser la epidermis. Ponemos ahí, epidermis. Primer asterisco, la epidermis. Es un tejido vegetal también, que lo vamos a estudiar. Bien, ahí está entonces. La epidermis es un tejido de protección de la planta. Ese tejido se encuentra en ¿dónde? Si va a proteger a la planta, tiene que proteger sus órganos fotosintéticos, o sea, se va a encontrar en hojas. Tiene que proteger sus órganos, en este caso, sus órganos conductivos. O sea, va a proteger tallos. Se encuentra en hojas, se encuentra en tallos. Eso sería las partes de la planta donde se encuentra este tejido epidérmico. En hojas y tallos verdes con células vivas. Vamos acá entonces en hojas y tallos verdes. Ojo, tienen que ser tallos verdes, ¿no? Para que haya en este caso el tejido epidermis. Con células vivas, porque vamos a sacar células vivas. Células vivas. Y tú sabes que las células vivas están o se presentan en las zonas verdes. Es por eso que ponemos acá tallos verdes, células vivas. También se le dice que si tiene células vivas, tiene protoplasma. El protoplasma es un sinónimo a decir que tiene células con vida, células vivas. Si no tuviera protoplasma, tendría células muertas. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a dibujar entonces la hoja. Vamos a dibujar la hoja y vamos a ver la epidermis. Vamos a dibujar la hojita, una hojita por acá. Ahí está la hoja. Y vamos a hacer un zoom. Así, un zoom para ver cómo está compuesta la hoja. Y vamos a ver que está compuesta pues con células, ¿no? Ahí está, mira las células componiendo ahí están las células componiendo al tejido vegetal.
Muy bien. Algo referencial nada más, chicos. No tiene que ser perfecto. Más o menos así. Ya, chicos, ahí está entonces, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros en este tejido? Fíjate bien. Quiero que te fijes bien. ¿Qué podemos observar en este tejido? A ver. Observo muchas células. Sí, es cierto. Hay muchas células que están componiendo al tejido vegetal, a la epidermis. Pero hay algo más. Sí, profesor. Me di cuenta. ¿Qué te diste cuenta? Que ahí yo veo una célula diferente a las demás. Claro, la de acá, ¿no? La de acá. Esta de acá es una célula que va a ayudar a que ingrese el agua a la hoja. ¿No? Es un poro, es un poro. Y en ese poro tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Célula oclusiva. Colocamos acá entonces la célula oclusiva. La parte interior sería la célula oclusiva. Célula oclusiva. Ahí está. ¿Cómo se llamaría la parte de afuera? La parte exterior. La de adentro se llama célula oclusiva. Y la de afuera, ¿cómo se le llamaría en todo caso? Se le llamaría estoma. ¿Sí? Estoma. Esto, colocamos por acá, se le llama estoma. Muy bien, el estoma se encarga del intercambio gaseoso. Ponemos por acá un dato importante, que el estoma, ¿sí? Ponemos ahí estoma, se encarga de qué, chicos? El intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso me refiero al oxígeno gaseoso y al dióxido de carbono. Bien. Vamos a ver ahí que encontramos a la célula oclusiva, que es también conocida la célula de cierre, célula oclusiva o estomática. Vamos a ver ahí que esa célula que está componiendo, ¿verdad? Está componiendo a la parte interior. O sea, me refiero a esta parte. ¿Sí? Está componiendo a la parte que está encerrando, que forma parte de la estructura del estómago. Pero hay una parte interior. ¿Sí? La célula oclusiva es toda la parte de acá. Es todo esto. ¿Sí? Esa es la célula oclusiva. El estoma sería todo el conjunto de la célula oclusiva o la célula de cierre. Y lo del medio se le llama ostiolo. Ponemos que ahí en el medio, ¿no? El centro se le llama ostiolo. Ahí está. Eso sería el ostiolo. Ahora, las demás células, ¿cómo se le llaman, profesor? Células epidérmicas, porque pertenecen a la epidermis. Entonces, las demás células comunes y corrientes serían células epidérmicas. Colocamos acá. Célula epidérmica. Célula epidérmica. Listo. Eso sería entonces la parte del tejido de una hoja. Muy bien, vamos a ver ahora a otro tipo de tejidos. Bien, ahora veremos a la peridermis. Ponemos por acá peridermis. Hemos visto la epidermis, nos toca ver ahora la peridermis, que es otro tejido de protección. Peridermis. La peridermis es otro tejido de protección, ¿correcto? Este tejido se va a encargar, se va a presentar más que todo en tallos leñosos, ¿sí? En tallos leñosos, porque vamos acá entonces, se presenta en tallos leñosos, en tallos ya de árboles, tallos leñosos. Se presenta en tallos leñosos con células muertas. Y te acuerdas que hablamos de las células, con células muertas. ¿Te acuerdas de qué hablábamos de las células, verdad? Ah, profesor, usted me dijo que células vivas era protoplasma. Entonces, células muertas, ¿a qué se refiere? A que no tiene protoplasma. Colocamos acá entonces sin protoplasma. Sin protoplasma.
Eso sería para células muertas. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a colocar también que presenta suberina en su pared celular. Vamos acá, presenta una proteína llamada la suberina. ¿Dónde lo presenta a la suberina? En su pared celular. Presenta suberina en su pared celular. Su pared celular. Entonces, ¿por qué el tallo del árbol es grueso, es leñoso? Por la suberina, chicos. La suberina es una proteína que va a endurecer, en este caso, a los tallos, ¿no? A los tallos leñosos. Los tallos leñosos van a tener células muertas, que al ser muertas no van a tener actividad metabólica, por lo cual no realizan fotosíntesis. Pero va a haber bastante suberina para que estos sean resistentes y brinden protección a la planta, ¿no? A todo el ser viviente. Bien, eso respecto a la peridermis. Bien. También hay que saber que los estomas ya cambian. Acuérdate que en la planta, acuérdate que en la hojita, ¿te acuerdas? Dibujábamos, acá había células, ¿sí? Habían células. Ya. ¿Cierto no que esas células estaban unidas por plasmodesmos? Sí, estaban unidas por plasmodesmos. Ya, ¿qué ocurre? Que entre estas células había una célula oclusiva, una célula de cierre, ¿sí? Con su ostiolo, ahí está la célula de cierre, que servía como poro, ¿no? Acuérdate, acá está el ostiolo, las células oclusivas, ¿no? Y a todo se le llamaba, en este caso, tenía un nombre, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Ahí está. Más o menos por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Ya, la idea es que acá están las células oclusivas, ¿no? El ostiolo, y el estoma, que sería todo. Entonces, este estoma, esto, al que le llamamos nosotros estoma, es el que se encargaba del intercambio gaseoso para que la planta pueda realizar fotosíntesis. Al estar muriendo las células, al crecer las células van a morir. Entonces, si las células mueren, ¿qué va a pasar con ese estoma? No va a morir, va a evolucionar. ¿A qué se va a convertir? En una lenticela. ¿Sí? En una lenticela. O sea, esto de acá se convierte en una lenticela que cumple funciones semejantes, pero no tan iguales como lo hacía el estoma. No hace intercambio gaseoso, simplemente evoluciona a las lenticelas que tienen menos actividad que las estomas. ¿Eso ocurre ¿dónde? En los tallos leñosos. Entonces las lenticelas son reemplazadas por los estomas. Los estomas son reemplazados por las lenticelas. Entonces, estomas se reemplazan por lenticelas. ¿Hacen la misma función? Puede ser que sí, pero lo hacen en menos actividad, ya que no hay células vivas, sino células muertas y con bastante suberina, que van a endurecer los tallos leñosos. Muy bien. Bien, vamos a ver ahora acá al otro tipo, que sería ya hemos hablado de protección, ahora hablaremos de tejidos de soporte. Tejidos de sostén, también llamados de soporte. Vamos acá entonces, de soporte, dos. Tenemos ahí dos de soporte. Muy bien, ¿qué células serán de soporte? ¿Qué células serán de soporte? Las células que serán de soporte son el colénquima, que ya hemos hablado anteriormente. Ponemos acá el colénquima. El colénquima es una célula de soporte o de sostén, también se le puede llamar. ¿Sí? El colénquima. Bien. El colénquima va a tener células vivas. Vamos a colocarle por acá con protoplasma. Profesor, ¿por qué con células vivas? Claro. Al decir con protoplasma estoy adquiriendo el término, en este caso, que se refiere a que la estructura posee células vivas. Entonces, con protoplasma quiere decir
con células vivas. Para que no se te olvide, voy a colocarlo acá con rojo. Tú también lo colocas con células vivas, cosa que ya no te olvidas, ¿no? Ya no me voy a olvidar que, profesor, que el protoplasma significa células vivas. ¿Y quién tiene protoplasma, chicos? El colénquima. Es una cuestión de datos. El colénquima es un tejido diferenciado de soporte. ¿Qué significa que sea de soporte? Que sea de sostén. No entiendo, profesor, ¿sostén? No, sostenimiento. Ah, ya. Sostén y sostenimiento. Soporte. ¿Sostenimiento de qué, profesor? Sostenimiento de las hojas de la planta. El colénquima tiene células vivas. Es un tejido diferenciado de soporte o de sostenimiento de las hojas. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a colocar al esclerénquima, que es todo lo contrario al colénquima. ¿Sí? Colocamos al esclerénquima por acá. Esclerénquima. El esclerénquima. ¿Por qué dice que es contrario, profesor? Porque aquí, en el esclerénquima, va a venir sin protoplasma, chicos. Sin protoplasma. Sin protoplasma. ¿A qué me refiero que venga sin protoplasma? A que no haya células vivas, si no va a haber células muertas. Eso es obvio. Bien, entonces borramos eso. Y escribimos por acá que el esclerénquima, ya que posee células muertas, brinda rigidez y dureza al árbol, o en este caso al tallo leñoso. Brinda rigidez y dureza, ¿sí? Brinda rigidez y dureza al tallo leñoso, al árbol, ¿sí? Gracias a que no tiene protoplasma. Muy bien. Ponemos acá que contiene lignina en su pared, ¿sí? Vamos a poner acá que contiene lignina en su pared celular. Contiene, por eso es que tiene dureza, ¿no? Por eso es que va a contener dureza, porque contiene lignina. Lo voy a poner de verde para que no te olvides. Lignina. Hemos hablado de dos ya. Hemos hablado de la suberina. Míralo bien, en la peridermis hay suberina, pero en el esclerénquima ya hay lignina, que obviamente lo va a hacer más rígido y más fuerte a este tejido que es de sostenimiento, para sostener pues ramas de árboles. Contiene lignina ¿en dónde? En su pared celular. Lignina en su pared celular. Ahí está, en su pared celular. Perfecto. Vamos ahora al punto 3. Chicos, el punto 3 sería lo fundamental. Así se le llama fundamental. Hay tejidos fundamentales también. Dentro del grupo de los tejidos diferenciados o adultos, hay tejidos fundamentales de soporte y en lo que hablábamos al comienzo también, ¿no? Tejidos de protección. Pero los fundamentales son muy esenciales, ya que ellos van a tener una organela importantísima. A esa organela se le llama el cloroplasto. Colocamos ahí entonces, colocamos fundamentales, también denominados parénquima. Ponemos aquí, también denominados parénquima. Te dije que íbamos a hablar del parénquima, ¿sí o no? Ahí está. Fundamentales, o también llamado parénquima. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a encontrar acá al tejido clorofiliano. Clorofiliano. Es obvio que este tejido va a tener algo muy común, ¿no? En las plantas, para hacer fotosíntesis. Va a contener clorofila. Ponemos acá entonces con clorofila. Por lo cual hace ¿qué cosa? Hace fotosíntesis. Hace fotosíntesis ya que tiene clorofila. Ahí está, clorofiliano hace fotosíntesis porque contiene clorofila. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver otro que sería reservante. Reservante.
El reservante se va a encargar de almacenar nutrientes dentro de la planta. El reservante, entonces, va a tener el amiláceo, va a contener al amiláceo, va a contener amiláceo, ¿sí? Va a contener también al acuífero y al aerífero. Va a contener al acuífero y al aerífero. ¿Qué va a contener el amiláceo? Va a contener almidón, que es un polisacárido muy importante de las plantas. ¿Qué va a tener el acuífero? Va a contener agua. Y el aerífero, aire. Así de sencillo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a encontrar entonces esa característica principal en este tipo de tejidos de reserva. Ahora veremos punto 4 por conducción. Tenemos punto 4 por acá. Por conducción. Ahí está. Por conducción. ¿A quién encontraremos por acá? Vamos a encontrar el famoso xilema. Ponemos por aquí xilema. Ponemos por aquí, que es por conducción, xilema. Xilema. El xilema es un tejido vascular, ¿sí? Colocamos acá entonces que también se le puede llamar leño. Xilema, también denominado leño. Leño, ¿sí? Se le llama leño. Y va a contener tráqueas o traqueidas. No sé ahí, con tráqueas. Con tráqueas, que es una estructura vegetal, o vasos leñosos también llamados. Con tráqueas o vasos leñosos. O vasos leñosos. Muy bien. Eso vendría a ser algo muy característico de este tipo de tejido. Muy bien. Ponemos ahí que contiene células muertas. Ponemos ahí, o sea, sin protoplasma. ¿Por qué sin protoplasma, profesor? Porque tiene células muertas, ¿no? Porque contiene células muertas. Además, su pared tiene lignina. Ponemos acá. Su pared celular, ¿sí? Posee lignina. Posee lignina. Ahí está. Su pared celular posee lignina. Posee lignina. Muy bien. Ahora vamos a saber también acá, vamos a hablar acerca de que va a conducir a la famosa savia bruta. Que tú sabes que la savia bruta es agua con sales, nada más. Conduce a la savia bruta. Y tú sabes que la savia bruta es la combinación de ¿qué, chicos? Es la combinación de agua y sales. Es la combinación de agua y sales. Eso sería respecto al xilema. Ponemos ahora otro punto. Ponemos ahí fluema. Fluema. ¿Sí? Al fluema también se le puede llamar liver. Ponemos ahí liver. Liver. Con tubos cribosos. Con tubos cribosos o también llamados vasos liberianos. Vasos liberianos. Ahí está, ¿no? Con tubos cribosos o vasos liberianos. Ellos dicen que contienen células vivas, anucleadas, ojo. Vamos acá entonces con células vivas o protoplasma
anucleadas. ¿Qué quiere decir anucleadas? Que no va a contener núcleo. Son células que no contienen núcleo. Son células vivas, pero no contienen núcleo. Muy bien. Esa es una característica también importante del floema. Anucleadas. Conduce la célula elaborada. Vamos acá. Conduce la célula elaborada. Conduce la célula. La célula no. Conduce la savia. Vamos a ponerlo negro. Savia elaborada. Conduce a la savia elaborada que contiene, pues, ya sabes, azúcar, lípidos, aminoácidos, ¿no? Etcétera. Hormonas, etcétera. Entonces, esa es la savia elaborada, chicos. Muy bien. Característico a eso, vamos a hablar ahora del punto 5 del secretor. Ponemos ahí entonces punto 5 por sistema secretor. Las plantas también secretan, ¿ya? Las plantas también pueden secretar. Ahí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener a los pelos glandulares. Ponemos ahí, ponemos de azul, los famosos pelos glandulares. Pelos glandulares. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Tenemos también que esos pelos glandulares van a secretar aceites esenciales. Tenemos acá los pelos glandulares secretan sustancias esenciales. Muy bien, siguiente asterisco. En el secretor también vamos a encontrar cavidades secretoras. Cavidades secretoras. Vamos a ir cavidades secretoras. Estas cavidades secretoras, ¿sí?, van a almacenar lo que produce los pelos glandulares, que producen sustancias esenciales. Acá almacena aceites esenciales. Aceites esenciales. Muy bien, ahí sería entonces acerca de las cavidades secretoras que van a almacenar aceites esenciales. Luego tenemos a los nectarios. Tenemos ahí, tenemos a los nectarios. A los nectarios. Que van a producir néctar. Produce néctar, obviamente. Y ahora producen néctar a los tubos laticíferos. Los tubos laticíferos son muy importantes, ya que con ellos se pueden elaborar látex. Tenemos acá, el hombre va a elaborar látex a partir de ese tipo de tejido. ¿Y de látex qué puedo sacar de látex? Puedes sacar la goma, puedes sacar los guantes quirúrgicos, las mascarillas, ¿sí? De látex puedes sacar incluso preservativos como el condón. El condón también es un lubricante, tiene lubricante. El condón se usa o se utiliza el látex, ¿no?, para, en este caso, prevenir embarazos. Y en los guantes también para los cirujanos, la goma también del borrador. Todo eso, gracias al látex, se ha obtenido como un producto especial para, en este caso, las necesidades humanas. Bien, espero te haya gustado el tema. Hasta aquí llegamos con el tema de tejidos vegetales. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.